Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, bienvenidos. Una vez más tenemos la oportunidad de tener contacto con la palabra de Dios en un día muy especial, como es el Día del Señor, día en el cual recordamos la victoria que ganó nuestro Maestro en la resurrección de los muertos. Bueno, estamos reflexionando sobre el Evangelio de Marcos, y el Evangelio de Marcos es un evangelio rápido, que nos lleva de un lado a otro de manera inmediata, y básicamente estamos entrando a una sección nueva. La primera sección tiene que ver con Cristo predicando su evangelio por primera vez, echando fuera demonios, muchos milagros, la gente se empieza a admirar, todos quedan atónitos. La segunda parte del Evangelio de Marcos tiene que ver con los discípulos haciéndose preguntas, no entendiendo muy bien los propósitos del Maestro, una sección donde queda de manifiesto que los discípulos tienen todavía un corazón endurecido. Sin embargo, Cristo los instruye, pero estamos entrando a una nueva sección en el capítulo 7, verso 24 en adelante, una nueva sección en donde Marcos nos lleva a entender que Cristo también tuvo contacto con los gentiles, con la gente pagana que no formaba parte del pacto, las promesas, del culto, del pueblo. Esta nueva sección es importante porque en la primera parte se habla de una mujer extranjera, una sirofenicia. En la segunda parte se habla de cómo Cristo sana a un sordomudo de la región de Decápolis. Recordarán que de esa región era el Gadareno. Y en la última parte de esta sección, Cristo hace una gran hazaña, multiplica los alimentos con 4,000 personas, lo cual muy probablemente se dio en términos de gente pagana. Bueno, este capítulo entonces nos debe recordar que nosotros somos una manifestación de la misericordia de Dios, porque nosotros ni éramos del pueblo de Dios, ni conocíamos los pactos de la promesa, ni conformábamos nada del culto, estábamos alejados. Sin embargo, hemos alcanzado misericordia, porque ninguna persona aquí leía a Moisés, ninguna persona aquí experimentó la circuncisión por motivos religiosos, y sin embargo, y aun cuando estábamos lejos de Dios y de su pueblo, Dios nos ha incluido en sus propósitos en un acto de amor. El capítulo 7, verso 24, inicia diciendo lo siguiente: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Cristo está entrando a una región pagana, a la región de Tiro y de Sidón, donde el judaísmo no es muy próspero, el comercio y la gente inmunda prolifera, y Cristo no quiere que nadie lo sepa. Sin embargo, no se pudo esconder porque para este punto su fama ya se había extendido por toda la región. El verso 25 nos dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, todos juntos: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Con esto Jesús no quiere ofender a la mujer, pero con esto Cristo sí quiere despertar en ella la conciencia de la magnitud de lo que está pidiendo, para que ella pueda reflexionar quién es y por qué se atreve a buscar de Cristo un beneficio. Y en el verso 28 respondió ella y le dijo, todos juntos: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Somos partícipes de las migajas del reino. De eso vamos a reflexionar hoy.
partícipes de las migajas del reino. Y cuando digo que participamos de las migajas del reino, no estoy diciendo que participamos de una parte insignificante, sino que apuntando al texto, así como esta mujer, nosotros hemos participado del reino, aun cuando lo hemos suplicado como si fueran migajas. Bueno, debemos considerar algunos aspectos con respecto a esta mujer que se pueden aplicar a nosotros. Todos nosotros somos gentiles, éramos paganos y estábamos alejados de Dios. Por lo tanto, si Dios nos ha incluido en su reino y Dios nos ha hecho partícipes aún de las migajas de las cuales comían los hijos, es porque nosotros hemos hecho algo. Y si usted aún no está en el reino de Cristo, los aspectos que vamos a destacar hoy, de seguro que le van a ser de mucha utilidad. En primer lugar, reconocimiento de nuestra lejanía de Dios. Si una persona quiere acceder al reino y participar de las bendiciones de Cristo, tiene que reconocer honestamente que ha estado apartado de Dios. Y esta mujer lo sabe, nosotros lo sabemos, y de hecho lo primero que usted consideró antes de venir a Cristo en fe fue una condición alejada, sin Dios, sin vida, en odio, bajo la ira de Dios, entendiendo qué malo y perverso era su pecado. El capítulo 7, noten con atención, la región en el verso 24 es la región de Tiro y de Sidón, una parte en el norte de Israel, fuera de Israel, que es una parte dominada por los gentiles, al menos en aquellos días. Y esta mujer tiene algunas características importantes que manifiestan que vivía alejada de Dios y del pueblo de Dios. Lo primero era Sirofenicia. Ese era el lugar de esta mujer, básicamente, dice el versículo 26, la mujer era griega, o sea, era una mujer que hablaba el griego, estaba influenciada por las culturas de los griegos, sin embargo, era de nación sirofenicia. Sirofenicia significa que existía una fusión entre los sirios y los fenicios. Así que era sirofenicia, lo cual significa que era una mujer que estaba fuera de la geografía de Israel, una mujer que no tenía contacto con la Tierra Santa, inciso B, aparte era una mujer griega. Eso implicaba que la mujer era pagana, que probablemente practicaba cultos de idolatría, cultos perversos, y estaba influenciada también por sabiduría no de Dios, sino de la sabiduría de los griegos. Es una mujer que vive totalmente alejada de Dios. Y también, como inciso C, su hija tenía un espíritu inmundo. ¿Qué más podemos decir de esta mujer? Bueno, no nació en la Tierra Santa, no vive en la Tierra Santa de Israel, es una mujer griega, pagana, alejada de Dios. Los griegos regularmente son depravados, están torcidos, son insensatos, y aparte su hija está poseída por un demonio. De seguro que esta mujer fue la que propició la posesión de su hija. De seguro que su hija también estaba metida en cosas muy extrañas. Ese es el punto de vista que probablemente tenían los judíos sobre la gente pagana como esta mujer. Pero esta mujer entiende que a pesar de esas barreras y a pesar de esa condición, si ella reconoce su lejanía de Dios ante Cristo, ella va a encontrar beneficios. Notemos entonces que en el verso 25 dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. ¿Reconoce usted su lejanía de Dios? Hay personas que no participan del reino principalmente por este primer aspecto: no reconocer que están alejados de Dios, que tienen una vida sin Dios. Efesios capítulo 2 nos habla un poquito de ello. Efesios capítulo 2, verso 1, es un texto que tal vez no sabemos de memoria y que lo hemos reflexionado muchas veces. El texto dice así:
2:1, recordándonos a nosotros nuestra condición pasada. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué significa para Pablo estar muertos en delitos y pecados? Lo que significa para Pablo es lo que el mismo Pablo describe en el versículo 11 en adelante. Notemos con atención, 2:11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Todos juntos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, como esta mujer, alejados de la ciudadanía de Israel, como esta mujer sirofenicia, y ajenos a los pactos de la promesa, como una mujer griega, sin esperanza, porque tu hija está poseída por un demonio, y sin Dios en el mundo. La condición de esta mujer no es única o exclusiva. Esta era nuestra condición pasada, y esta es la condición de toda persona que aún no ha llegado a Cristo honestamente, reconociendo que está alejado o alejada de Dios. El primer paso para llegar a Dios es reconocer que lo necesitamos y que estamos muy alejados de Él, por cuanto todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Este es el primer aspecto que debemos destacar. Regresemos a Marcos. La mujer entonces le hace una súplica. Ella reconoce, sí, soy sirofenicia, soy griega, aparte mi vida está marcada porque un demonio está dominando a mi propia hija. Sí, mi contexto no es el mejor, pero yo te ruego por favor que eches fuera al demonio. Yo te ruego que me ayudes. Yo reconozco mi lejanía y entiendo cuál es mi condición. Y en el versículo 27 Jesús le respondió: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Primero quiero hacer una pregunta. ¿Quién es más valioso para Dios? ¿Un judío o un gentil? ¿Quién es más valioso, hermanos? Seamos sensatos. Para Dios, el ser humano es valioso, no importando si es judío o es gentil. Sin embargo, sí hay que reconocer que en ese momento de la historia, el pueblo que tenía un pacto con Dios y el pueblo en el cual se tenían que cumplir las promesas de Dios era el pueblo judío. Y por eso a los judíos les llama hijos, y a los demás que no querían nada con Dios, a los pueblos paganos, metafóricamente se les está llamando perrillos. No porque no sean valiosos, sino porque viven alejados de Dios. Ahora, la metáfora de perrillos o perros es una metáfora que está destacando por una parte la inmundicia, porque recordarán que el perro es un animal inmundo, obviamente que no lo come ni el judío, ya no sé si decir ni nosotros, ¿verdad? No lo sabemos. Y no lo sabemos, ya saben por qué, porque lo que comemos no sabemos de dónde viene. Pero el perro es un animal inmundo y regularmente los judíos, para referirse a los gentiles, les llamaban cerdos o les llamaban perros. ¿Por qué Cristo entonces sigue usando esta expresión despectiva, perrillos? ¿Porque realmente esta mujer es inmunda? Bueno, sí. ¿Eso significa que no había judíos inmundos? No, también. Pero ¿por qué Cristo entonces está usando esta expresión tan grotesca? Porque Cristo está utilizando la nutesis. Cristo está queriendo llevar a la reflexión a esta mujer para que entienda su propia condición. Así que, en segundo lugar, si queremos participar de las migajas del reino como esta mujer y queremos formar parte del reino de Cristo, debemos reconocer nuestra bajeza. Debemos reconocer nuestra inmundicia, como un perro carroñero. Esa es la imagen que pone aquí el versículo. Como un animal carroñero, como un perro inmundo, la mujer debe reconocer que es inmunda delante de Dios y que no es digna del reino. Noten conmigo, por favor, algunos pasajes. En Filipenses, capítulo 3,
versículo 1, se nos explicará que esto no le concierne solamente a los gentiles. Sí, por lo general, en aquella época, los gentiles, los paganos, eran los inmundos. Por lo general, aunque en el pueblo judío había muchas personas también en corrupción. Ahora bien, esto lo explica Pablo desde una perspectiva y un poquito más adelante, para darnos a entender que la condición de inmundicia no le corresponde solamente a los gentiles, sino a todo aquel que está separado de Dios. Vean lo que dice el capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Esto Pablo se lo escribe a los filipenses, una comunidad judía o una comunidad gentil. Gentil, obviamente. Ellos no son judíos. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Les quiero dar una advertencia. La primera, guardaos de los perros. ¿A quién le escribió Pablo? Gentiles. Y curioso que ahora Pablo revierte el efecto. Y es como si les dijera, guárdense de los judíos. Porque ahora para los judíos el concepto de perros es un concepto muy apropiado, puesto que ellos son inmundos y se han alejado de Dios al rechazar a Cristo. ¿Se entiende la idea? Porque estar lejos de Dios no tiene que ver nada con la posición geográfica, no tiene que ver nada con un rito, con una ceremonia, tiene que ver con lo que sigue. Versículo 2. Guárdense de los perros, personas inmundas, sin Dios. Guárdense de los malos obreros, piensan que sirven a Dios, que son obreros de Dios, pero son malos obreros. Y guárdense de los mutiladores del cuerpo, porque los judíos andan buscando a quien mutilar con la llamada circuncisión y pensando que la exterioridad, las obras muertas, son lo que tienen valor. ¿Saben por qué, hermanos? Verso 3, todos juntos. Porque nosotros somos la circuncisión. Esta es una expresión muy importante. Nosotros somos el verdadero Israel. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nuestra exterioridad, en nuestras obras, en nuestros esfuerzos humanos. Así que, en primer lugar dijimos, para participar del reino debemos reconocer que estamos alejados de Dios, pero también debemos reconocer nuestra inmundicia, nuestra bajeza, nuestra condición caída. Ahora, cuando hablamos del ser humano, el ser humano es una criatura sublime en un sentido, lo hemos dicho. ¿Por qué? Porque es imagen y semejanza de Dios. No hay otra criatura como el ser humano en este mundo. La criatura más hermosa, más inteligente, que representa más dignamente a Dios, es el hombre, no los animales, no las plantitas, el ser humano. Sin embargo, en el ser humano converge también una inmundicia muy grande, una condición perversa. Y si usted no entiende eso, usted no puede participar del reino. Vean conmigo, por favor, Romanos. Solamente voy a dar una descripción de quiénes éramos nosotros tiempo atrás, de quiénes eran los gentiles desde la perspectiva judía. Vean con atención, capítulo 1. Los gentiles, obviamente, a través del testimonio de la creación, saben que existe la divinidad, que existe un creador estético, sabio, todopoderoso, pero los paganos, los gentiles, no buscamos a Dios. Nos hicimos sabios en nuestra propia opinión, dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Qué hicimos los gentiles? Nos envanecimos en nuestros razonamientos y nuestro necio corazón fue lleno de tinieblas, se llenó de oscuridad. Profesando ser sabios como los griegos, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Lo que está diciendo es, el hombre gentil, el hombre sin Dios, como esta mujer sirofenicia, vivían y viven, los que no son de Cristo, como personas que prefieren adorar a otro hombre, que prefieren adorar aves, cuadrúpedos y reptiles, antes de postrarse delante
de Dios. Así que esta mujer sirofenicia está actuando de una manera muy extraña porque se está postrando ante Cristo, pudiendo hacerlo ante sus ídolos. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La gente sin Dios, los gentiles, desde la perspectiva judía, los griegos, los sirofenicios, los egipcios, los nórdicos, son personas perversas y sexualmente depravadas que deshonran sus cuerpos. No solamente son idólatras, son tan inmundos que sus cuerpos son deshonrados sexualmente. Vean lo que dice el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual sabemos los judíos que es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, el lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así son los paganos, como esa mujer. Así éramos nosotros, y así es el mundo que no tiene a Cristo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores. En pocas palabras, son aborrecedores ¿de quién? De Dios. Probablemente Pablo está diciendo esto como cuando Cristo le dijo: no es justo darle las migajas a los perrillos, a esta mujer griega. Y de seguro que todos los judíos aplauden y dicen: muy bien, eso es lo correcto, Jesús. Eso es lo correcto, Pablo. Así son los paganos. Qué bueno que se los dejes muy en claro. Pero en el capítulo 2 de Romanos, Pablo sigue y dice, capítulo 2, por favor, versículo 17. Bueno, Pablo dirá, y Cristo también, bueno, no aplaudan porque ustedes son geográficamente pueblo de Dios. No se sientan superiores porque ustedes son hijos de Abraham según la carne. ¿Saben por qué? 17. Porque tú tienes el sobrenombre de adorador. Eso significa judío. Sobrenombre. No es una realidad, ¿eh? Tú tienes el sobrenombre de adorador y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos por causa de los judíos. Así que en el capítulo 3 Pablo dirá, versículo 9, ¿qué pues? Le dice a los judíos, ¿somos nosotros mejores que los paganos? ¿Cuál sería la respuesta? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, se lo saben, no hay justo ni aún uno. En ese sentido, todos somos perrillos, ¿se entiende? Todos estamos inmundos. Pero eso no nos hace parte del reino. Reconocer honestamente que estamos en esa condición y que hemos fallado delante de Dios y que no merecemos nada de Dios es lo que nos puede llevar al reino. Capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por la gracia de Cristo. Así que debemos reconocer nuestra lejanía, que estábamos separados de Dios, pero también debemos reconocer nuestra inmundicia, nuestra bajeza. Como dijo el profeta Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras buenas obras como un trapo inmundo, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Así somos todos. Pero esta mujer entiende su condición. Marcos, capítulo 7,
La mujer escucha lo que Cristo le dice y la mujer está consciente, sí, es verdad, soy griega, soy sirofenicia, mi hija está poseída por un demonio, mi vida es una vida de inmundicia, mi condición ontológica es la condición de una persona pecadora, inmunda, pero ¿sabes qué, Señor? Le dice ahí en el capítulo 7, versículo... Permítanme tantito que ya lo perdí. Capítulo 7, versículo 27. Jesús le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. ¿Cristo la amaba o no? Sí, pero Cristo está ayudándola a entender su condición. La mujer lo entiende, le dice en el 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, tienes razón. Sí, soy una perrilla, soy una persona inmunda, estoy alejada de ti. Y lo que estoy viviendo es el resultado de mi lejanía de Dios. Lo sé, estoy convencida de eso. Pero aún los perrillos, aún esas criaturas carroñeras, inmundas para los judíos, aún en el mundo gentil, esos animales debajo de la mesa participan de las migajas de los hijos. Señor, tú eres un Dios de amor, tú eres un Mesías misericordioso. Y si aún los paganos le dan las migajas a sus perros cuando estos están debajo de la mesa, yo estoy convencida de que tú me dejarás participar aún de las migajas de los hijos del reino. Así que en el verso 29 el Señor le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Número 3. Reconocemos nuestra lejanía de Dios, reconocemos nuestra bajeza, nuestra inmundicia, y lo más importante, debemos reconocer la misericordia del Señor para con todos los hombres. No importa quién sea usted. Yo sé que hay personas que nos visitan por primera o segunda vez. No importa qué haya hecho usted, qué tan lejos esté usted de Dios, qué tan mal esté su situación. Sí, usted estaba alejado, yo también, todos aquí estábamos alejados de Dios. Todos somos inmundos, bajos, sucios, corruptos. Todos nacimos con una podredumbre hasta el corazón. Y eso se ha manifestado en todo lo que hemos hecho. Lo dijo Jesús anteriormente, ¿no? Sin embargo, si usted reconoce su lejanía, si usted reconoce su bajeza, su inmundicia, pero se queda en esa situación, no logrará nada. Usted también debe saber que aunque la predicación lo esté aplastando, aunque el mensaje de las Escrituras lo lleve a entender su baja condición, Cristo no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pero pecadores que se arrepienten, pecadores que reconocen que el Dios que los puede condenar, justamente por sus acciones, es un Dios misericordioso y de amor, puesto que si aún los paganos le dan las migajas a los perrillos, ¿cuánto más Dios no le dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Pues si vosotros siendo malos, dijo Jesús, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará buenas cosas a quienes se lo pidan? Cristo es un Maestro misericordioso para con todos. Dios ama a todos los hombres por igual. Su amor no está condicionado a nada. El amor de Dios es un amor envuelto de la gracia. Que algunos lo experimentamos y otros no, eso es diferente. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al cosmos, a todo el mundo. Sin embargo, solamente los que creen en Él y reconocen que Él es un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios que los podía justamente condenar, pero que abre sus brazos para recibir a todo aquel que lo reconoce, puede alcanzar salvación y puede participar del reino. Primero notemos que en este punto la misericordia del Señor se extiende a todos los hombres. Inciso A, la mujer reconoce primero que Cristo es Señor. Ella reconoce la superioridad de Cristo Jesús. Versículo 28. Respondió ella y le dijo, sí, Kyrios. Kyrios es el término griego para Señor.
Y en el Nuevo Testamento se usa casi siempre para hablar de Dios o de Cristo como Dios. Sin embargo, es probable que esta mujer simplemente esté reconociendo la superioridad del Mesías. Tal vez no tiene mucho conocimiento como algunos de nosotros, pero esta mujer reconoce que Él es el Señor y Él es el amo de la mesa y de los alimentos, en la metáfora que nos está dando el pasaje, ¿verdad? Inciso B, la mujer dijo: aún los perros comen las migajas de la mesa. ¿Qué significa esto? La mujer le está rogando: yo sé que soy como un perrillo, pero hazme partícipe al menos de las migajas. Y por último, inciso C, la mujer estaba creyendo sí o no. Sí, tú eres el Señor y tú puedes darme de las migajas, tú puedes hacerme partícipe del reino. De manera que Cristo, o Marcos en este caso, quiere enseñarle a su audiencia que Jesús de Nazaret no solamente fue de beneficio para los judíos, sino también para los paganos. Termino con una historia. Hechos capítulo 10, por favor, versículo 1. Se dice que en esta región había un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, o sea que era un hombre pagano, ¿verdad? Y era un hombre con un cargo importante en el imperio, era un soldado que tenía a su cargo al menos otros 100 soldados. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Este es un hombre pagano, un hombre gentil, pero es un prosélito del judaísmo. ¿Qué significa? Es un pagano que practica el judaísmo, como el eunuco etíope, ¿se acuerdan? Que venía de Jerusalén de adorar. Bueno, este hombre practica el judaísmo, tiene un poquito más de conocimiento que los paganos en general, por cuanto tiene contacto con la ley, el rito, los cultos. Y dice que este hombre hacía muchas misericordias al pueblo, era un hombre bondadoso, ayudaba a mucha gente necesitada y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. La historia tiene que ver con el hecho de que el ángel le dice: manda a traer a un tal Simón, que tiene por sobrenombre, ¿se acuerdan? Pedro. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito. Se nos dice en el versículo 9 que al día siguiente, mientras ellos iban por Pedro, obviamente, y se acercaban a la ciudad, dice que Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, al mediodía aproximadamente. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una experiencia como la de los profetas. 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Yo estoy seguro que si usted hubiese estado en la azotea orando como Pedro y le baja ese lienzo con los animales que bajaron y Dios le dice mata y come, yo creo que algunos de manera muy especial lo harían de manera inmediata. Pero Pedro sigue teniendo una idea equivocada. Pedro sigue pensando que el amor de Dios y la misericordia de Dios solamente se extiende a los judíos. Y Pedro sigue entendiendo o pensando que debe aún guardar la ley y abstenerse de algunas cosas. Dios no estaba tan interesado en la comida de Pedro. Dios estaba más interesado en enseñarle con esta visión que los paganos, que son una metáfora con los animales inmundos, también participan del menú en el platillo de Dios. Así que en el versículo 14 Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú
común. Esto solamente es una preparación para el encuentro con Cornelio. Capítulo 10, verso 34, por favor. Pedro llega a la casa de Cornelio. Cornelio le cuenta cómo Dios le dijo que lo mandara a llamar. Y Pedro, abriendo la boca, eso es importante en nuestro contacto con los demás, abrir nuestra boca, dijo, ¿todos juntos? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. 35. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Tal vez nosotros no tenemos contacto con judíos, todos los que viven en nuestro entorno son gentiles. Pero tal vez por ser cristianos tenemos muchas veces aires de superioridad y nos damos ciertos baños de pureza, pensando en que el drogadicto, el vagabundo, el ladrón, la persona que habla diferente a nosotros, viste diferente a nosotros y tiene una vida distinta, no es digno de Dios. ¿Para qué le hablamos? ¿Para qué nos acercamos? Si esa persona está alejada, es inmunda, no conoce nada de Dios, ni siquiera me va a escuchar. Dios quiere exhortarnos hoy a dos cosas. La primera, que si usted aún no está en Cristo ni ha participado del reino, usted venga hoy a Cristo en un acto de fe y arrepentimiento. El tiempo ya se cumplió y se va a cerrar dentro de poco, El reino de los cielos está cerca. Así que solamente arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero lo segundo, Dios quiere que no hagamos acepción de personas, porque todas las personas son valiosas para Dios y la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hagamos una oración, hermanos. Gracias, bendito Señor, por tu hermosa palabra. Gracias porque a través de esta historia nos permites entender que nosotros estábamos en la misma condición que esta mujer. Tú nos has salvado, nos has limpiado, pero te rogamos por aquellos que aún, Señor, no llegan a Cristo en fe. También ayúdales y guíales. Y permítenos entender el corazón de Cristo para que nosotros también podamos amar a los demás, sean tus hijos o estén alejados de ti. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén.